Bueno, mucho gusto. Mi nombre es William Andrés Fontecha, soy estudiante del Colegio Bertrand Russell. Le voy a realizar una entrevista al señor Javier Vaquero en el tema de maridaje de vinos. Mucho gusto, mi nombre es Javier Vaquero, soy cocinero profesional, ingeniero, y me he especializado en cocina peruana, pescados, mariscos, maridaje, también mucho en la cocina italiana que tiene que ver con esta gran relación que hay entre los vinos y la comida. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué elementos se tienen en cuenta para el maridaje y por qué? Bueno, lo primero para tener en cuenta cuál es el elemento del maridaje es si yo lo que quiero es protagonizar la bebida o protagonizar el plato. Ya tomada esa decisión, si lo que quiero es darle un realce más al plato, un realce más a la bebida, busco cuál es el compañero perfecto. Idealmente, y es costumbre en los restaurantes, que el plato sea el protagonista y es al plato al que se le consigue una buena pareja o un buen maridaje. ¿Qué es lo que se busca? Potencializar los sabores del plato. Y además de eso, generar una sinergia para que el vino también potencialice sus sabores característicos, dados los elementos físico-químicos que se suceden a la hora de la elaboración en la fermentación o en el estado de las barricas o en el tiempo de añejamiento que se dejan las botellas. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un maridaje con vino tinto, vino blanco o un vino frutal? Una vez ya tenemos el plato, la primera pregunta tradicional es ¿vino tinto o vino blanco? Digamos que eso es un elemento muy básico. Pero más allá de eso, de si es vino tinto o vino blanco, lo primero que yo debo resolver es cuál es la acidez que quiero encontrar en la copa que me voy a tomar. Una regla muy básica del maridaje es que la acidez de la bebida siempre sea más alta que la acidez del plato. Y adicional a eso hay un montón de variables. Entre ellas está el tipo de uva. Adicional a eso está, para los más conocedores, el origen, porque yo divido el vino tanto en las uvas que uso como en su origen. Entonces, depende de esas características y de ese catálogo que tengo de vinos, es en donde yo puedo empezar a jugar con diferentes eh, elementos para poder lograr un correcto maridaje. ¿Qué hay que tener en cuenta en el momento de añejar un vino? Es necesario tener en cuenta si es joven, crianza o gran reserva. Que hay que tener en cuenta a la hora de hacer o añejar un vino. Bueno, lo primero son decisiones, es decir, yo quiero que mi vino salga pronto, es una pregunta más de negocios o comercial. Lo segundo es que si yo no quiero que mi vino salga pronto, o sea joven, o salga de una vez al comercio, que son vinos que depende del país también tienen diferentes nombres, uno de ellos es el tempranillo en España. Mm, Son vinos que tienen ciertas características, esto no es bueno ni malo, digamos que uno de los grandes hitos y una de las grandes importancias a la hora de culturizar a la gente del vino es que el vino joven no por joven quiere decir que sea más malo o que sea más feo que uno gran reserva por el hecho de ser gran reserva. Lo que pasa es que el vino joven tiene unos elementos característicos que pueden ir más con el gusto de unas personas y otros vinos que son gran reserva tienen otros elementos que pueden tener gustos o pueden ir más de la mano con un tipo de personas que encuentren más gustoso este tipo de vinos. Ya una vez decidido si lo que yo quiero hacer es joven, crianza, reserva o gran reserva, lo que yo decido es en dónde lo quiero hacer. Generalmente la pregunta es o en roble francés o en roble americano, que son las barricas en donde se meten los vinos. Pero yendo un poco más a fondo, cada uno de esos robles tiene un grado de tostión. Y es el grado de tostión, que sencillamente es más quemado o menos quemado, lo que le aporta aún más elementos al vino en el momento de generar ese enlace físico-químico que se sucede entre el contacto con la madera y el contacto con el vino. Y lo otro es el tiempo en el que yo lo voy a dejar en quietud la botella. Para las reservas, para las crianzas, ese tiempo puede ser hasta un año que se deja la botella quieta y se va girando. Y ya para los gran reserva puede ser de hasta 3 años. Entre más deje yo un vino más en botella,
más elementos y más características de sabor atenuado que tienden a ser características de mayor cuerpo, que significa mayor sabor y contundencia en algunos sabores. Aquí hay otra cosa muy importante, y es, si yo quiero generar un vino que me tenga unas tonalidades de chocolate y que cuando yo lo pruebe al gusto diga, uy, esto me sabe a chocolate, no quiere decir que yo al vino le agrego chocolate. Lo que quiere decir es que yo logro, mediante estos enlaces físico-químicos, un sabor que físico-químicamente es parecido a los enlaces del chocolate. Y es ahí donde se genera la magia del vino y donde los viñedos hacen su magia al lograr esos enlaces que asemejen química y físicamente esos sabores que queremos encontrar en los vinos. ¿Cómo funciona la unión de sabores y aromas entre los diferentes vinos y comidas en el maridaje? Aquí se sucede la magia del maridaje. Es decir, cuando yo mezclo comidas con bebidas y potencializo los elementos de cada uno de los platos y de cada una de las bebidas, sucede en la física y en la química. O sea, ahí nos vamos a elementos muy básicos. ¿Qué pasa? Un ejemplo muy sencillo. Cuando yo tengo un pedazo de carne y yo como el pedazo de carne, si el pedazo de carne está en una cocción media 3/4, que es un pedazo de carne que todavía conserva sus jugos, esos jugos al masticar generan que el cuerpo tenga una reacción física, y es que saliva más. Todo alimento, que es una de las reglas de la gastronomía en general, todo alimento que genere más salivación va por ende a ser más gustoso. Es por eso que la grasa, que es un elemento que genera más salivación, sea la que aporte en su mayoría el sabor a muchos platos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me como un pedazo de carne? Salivo más, pero además de eso logro tener una bebida que me abra las papilas gustativas. Entonces yo potencio el sabor de la carne, y aquí se da la magia. El vino generalmente lo que hace es abrir las papilas gustativas, entonces dispone al cuerpo a probar. Pero además de eso, la carne lo que hace es que genera más salivación. Por lo tanto, el cuerpo encuentra más gustosidad en lo que está probando. Entonces es como si yo le hubiera metido a la carne, sin hacerlo, esteroides en el tema del sabor. Gracias al vino dispuse las papilas gustativas para que probaran, para que se sienta más el sabor de la carne, y gracias a la carne genere más salivación para que a la hora de tomar del vino pueda disfrutar aún más los sabores y el contenido del vino. Eso es una base de la sinergia que hay entre el maridaje. En una pregunta anterior yo le comentaba la importancia que es que la bebida sea más ácida que el plato. Esto es por una sencilla razón. Cualquier alimento en la naturaleza, cualquier ingrediente, o es dulce, o es salado, o es ácido, o es picante, o es amargo, o es astringente. No puede suceder más de eso. O es una combinación de todas. Es más, la mayoría de los ingredientes tienen en algún grado todos los sabores. Pero es el maridaje el que genera un balance. Y normalmente, para generar un balance en la comida, hay que agregar un poco de acidez. Sucede también cuando usted se va a comer una bandeja paisa a lo colombiano. El mejor maridaje que usted le puede hacer a una bandeja paisa es una limonada, porque a la limonada es la que le va a balancear todo el sabor que hay contenido en un plato tan contundente y lleno de tantos sabores como es una bandeja paisa. Y lo otro es a qué tipo, esto en la gastronomía se llama los tiempos. ¿Cuál es el tiempo en el que yo le voy a dar el maridaje? No es lo mismo hacer un maridaje para un plato de entrada, o un maridaje para un plato fuerte, o un maridaje para un postre. Depende del momento de la cena, del momento del comer. También depende qué catálogo de opciones tengo yo para maridar. El maridaje no solo se hace con los vinos, se hace con cualquier tipo de bebida. Hay restaurantes en el mundo que se especializan en hacer maridaje con vinos, así como hay restaurantes en el mundo que se especializan en hacer maridaje con botellas de agua, por ejemplo. Bueno, Javier, muchísimas gracias, muy amable.
De verdad que toda la información que usted me brindó hoy me sirve bastante para mi investigación. Pues nada, muchas gracias. Hombre, William, con muchísimo gusto. También espero que en su proyecto esté la importancia de lo que nosotros ponemos en la boca y que cada una de las personas que tengan la oportunidad de ver este proyecto reflexionen acerca de, primero, qué es lo que ponen en su boca y segundo, qué tipo de alimentos y qué tipo de bebidas encuentran un gusto y averigüen más y se obsesionen por eso y puedan lograr en verdad volverse unos duros en lo que cada uno de sus ingredientes o cada uno de sus gustos tenga.